Ministerio Evangelístico Millones para Cristo presenta tu espacio informativo para que no te engañen. Mensajes, estudios bíblicos, análisis y mucho más. Con el misionero José Bueno, para que no te engañen. Gloria a Dios. Por aquí estamos. Como siempre, ustedes saben que es para que no lo engañen. Gloria al nombre del Señor. Y tengo que serle honesto. Ese eslogan, esa cuña, eso me lo dio el Señor para que no me engañen. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos personas que nos hemos criado, que hemos crecido en un ambiente sano, en un ambiente con gente honesta. Me perdonan si le molesta eso, pero por si acaso ya todos saben de dónde yo vengo, saben dónde he estado toda mi vida. Le digo eso, usted sabe cómo es. Pero cuando uno es así, buena gente, uno tiene mucho, tiende a sufrir mucho en la vida. Porque recuerde que Jesucristo el Señor dijo que he aquí que Él nos dejaba como oveja en medio de lobos. En medio de lobos. Entonces, eso quiere decir que estamos en un mundo donde está claramente establecido que Satanás es el que diseña las reglas del juego. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea, Satanás, cuando una persona viene a escuchar algo bueno, por ejemplo, hay que arrepentirse, hay que buscar de Dios, el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. Cuando viene a escuchar algo así, ya he escuchado 1000 mensajes del enemigo, que por ejemplo, al enemigo, al ser humano, cómo trabaja el asunto de la guerra espiritual. Todos sabemos que existe el bien y el mal, y por eso fue que Dios le advirtió a Adán y a Eva que cuando lo estaba poniendo en el huerto del Edén, le dijo: toquen todo excepto el árbol del bien y el mal, porque van a morir. Entonces ellos desobedecieron. Por eso siempre recomiendo que se deben de aprender los primeros 3 capítulos de la Biblia. Y si usted no se lo aprende esos 3 capítulos, usted no hay forma de que usted pueda entender el mundo espiritual, de que usted pueda entender la Biblia, y por ende usted nunca va a conocer a Dios. Y les cito uno de los versículos más importantes de esos 3 capítulos, donde dice que Dios va a poner enemistad entre la serpiente por haber engañado a Eva. La serpiente aquí está representando el reino de las tinieblas. Entonces, hay una guerra entre Eva, entre la mujer y la serpiente. La mujer representa la raza humana como fue la mujer que fue engañada. Entonces hay una guerra que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios hablando con la serpiente, y dice que ella le herirá en la cabeza, la mujer va a herir en la cabeza a la serpiente y ella le herirá en el talón. Eso ahí alude a que Dios iba a utilizar una mujer un día. Esa mujer fue María, y las 2 heridas de la cabeza y el talón habla claramente que
el Dios verdadero, el Dios vivo del cielo, se iba a encarnar en una mujer. Esa fue María, esa mujer que Dios utilizó. Vino Jesús y murió en la cruz del Calvario, y por eso es que ahí está la herida. Satanás cree que ha ganado por haber eliminado a Jesús, y no sabiendo que era que el hombre tenía que pagar por eso que había cometido. Entonces ya no había nadie que pudiera. Entonces el mismo Dios viene y le arrebata el reino a Satanás, el reino o sea, el derecho a la humanidad a reconciliarse con Dios. Por eso es que usted ve que las primeras palabras que Jesús habla cuando entra en escena es en Mateo capítulo 4, versículo 17, me parece por ahí, que dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando habla, ahí hay dos palabras que son grandes, son fuertes, que debemos de entenderla, de saberla, de estudiarla. Cuando dice arrepentíos, arrepentirse quiere decir dar una vuelta en U y tomar otro camino, cambiar de camino, cambiar de dirección. Y entonces dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se supone que estaba lejos. El mundo gobernado por Satanás, el reino de los cielos estaba cercado, se había acercado, porque el rey del universo ya estaba aquí en la tierra, Jesucristo el Señor. Entonces, recuérdese que hay dos heridas en la guerra de la mujer y la serpiente. Entonces, los que venimos de parte de la mujer somos aquellos que predicamos el evangelio, que le advertimos a usted que hay que arrepentirse para reconciliarse con Dios. Entonces, los de la serpiente son los religiosos. Todas las religiones, aparte del evangelio, que quede claro, porque el evangelio no es una religión, todas las religiones nacieron en la caída de Adán y Eva, cuando Adán y Eva pecaron. Entonces, cuando llega Jesucristo el Señor, entonces ahí se acerca el reino de los cielos. Ahora, le quiero hablar de la Reforma Protestante. Quiero hablar de la Reforma Protestante. ¿Por qué se hizo la Reforma? Bueno, la iglesia nació en la ascensión de Jesucristo al cielo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, se fue. Y ahí quedó la iglesia establecida. Usted puede leer, eso usted lo puede ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2. Usted lo va a ver que cuando Jesús se iba al cielo, se le acercaron los discípulos y le preguntaron: Maestro, ¿tú vas a restaurar el reino de Israel ahora o en otro tiempo? Jesús le dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos ni las edades en las cuales Dios el Padre ha puesto en su sola voluntad. Entonces Jesús le dijo: pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Oiga, escuche eso, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo no estaba en la tierra antes de Jesús. El Espíritu Santo visitaba a quien Dios le permitiera, a quien Dios lo hiciera antes de Jesucristo el Señor. Entonces, cuando Jesús se va, le dice a ellos que cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Y esa palabra poder ahí es en el griego la palabra dunamis, que quiere decir operar en lo sobrenatural. Operar en lo sobrenatural. Entonces, por eso es que usted ve que los que no conocen de la Biblia, los que no se han arrepentido, son guiados, esclavo de la mentira, esclavo del sistema de este mundo, porque eso es fácil. Eso es fácil de usted saber si usted pertenece a la serpiente o si usted pertenece a Jesucristo. ¿Cómo usted lo sabe? Bueno, la Biblia habla muy claro y dice
que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es las cosas de este mundo, las cosas de este sistema. ¿Qué es lo que a nosotros se nos enseña? Que hay que gozar la vida, que hay que bailar, que hay que gozar, que hay que guayar la yuca y que este cuerpo es mío y que yo hago con él lo que le da la gana, con lo que a mí me da la gana. Entonces, ahí entra la depravación. Ahí entra la depravación. Entonces, los pecados que están acabando con la humanidad son la idolatría y el sexo ilícito. Fíjese, cuando después de Dios haber creado la primera pareja, Adán y Eva, lo primero que hizo fue que los casó. ¿Sí? Los casó. Le dijo, multiplíquense y fructifíquense, llenen la tierra y gobiernen la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo? Que se multipliquen, el matrimonio. Y si usted quiere, le voy a dejar de tarea, una tarea profunda, pero una tarea seria. Ustedes saben que yo no utilizo las redes sociales para bochinchar, ni la uso para hacer dinero, ni la uso para pasar el tiempo. Todo lo que se habla por aquí son palabras serias y profundas. Por aquí no se anda con jueguito. Entonces, mire, le voy a dejar una tarea para que usted vea las desgracias de este mundo, por dónde empieza. Mire, lo primero que empieza es por la idolatría. No, porque nosotros no somos idólatras. Nosotros no adoramos las imágenes, pero ¿para qué la tienen? Porque yo tengo entendido, por ejemplo, mire, le voy a hacer le voy a poner un ejemplo a los que me están mirando. Esta cajita que yo tengo aquí fue de algo que yo compré, ¿verdad? Esta cajita. Entonces, esa cajita, como yo no la voy a utilizar para nada, yo la voy a romper y la voy a poner en la basura. Ahora bien, si yo tuviera en mente utilizar esta cajita para guardar otra cosa, entonces yo la guardo. Pero como no me sirve, yo la voy a poner en la basura. Ahora, entonces, los que tienen imágenes, ¿para qué la tienen? ¿Para qué la tienen entonces? Entonces, lo bueno de eso es que eso no hay que ser tan inteligente, no hay que ser un superdotado, porque para serle honesto, yo tengo que ser una de las personas menos preparadas de las que utilizamos las redes sociales para predicar el evangelio. Yo no tengo estudio de nada, literalmente, de nada. Pero mire, cuando yo crecí, yo crecí en un lugar católico. Y allá rezaban el rosario. Yo decía, pero rezar el rosario, pero esto como que contar bolitas. Contando bolitas como para yo hablar con Dios. Como que eso como que no entraba en mi mente. También había un muñequito del niño Jesús. Y digo yo, pero esto no tiene sentido para mí. Porque si Jesús nació, creció, hay una historia de él a sus 12 años. Después murió, resucitó y se fue para su casa, para el cielo. Entonces, ¿cómo que esto no tiene sentido? Como yo venía a acariciar un trapo de muñeco que me han puesto en una pared. También había otro cuadro en mi casa, estoy hablando literalmente de donde yo me crié. Había un cuadro del corazón de Jesús. Y digo yo, pero es que esto no tiene sentido. Como que entonces, eso no tiene sentido porque yo no sé ni cómo explicar esto porque es que yo no puedo ser tan estúpido. Ni como tan bueno, ni como yo no sé ni cómo decir eso. Entonces, me le van a sacar el corazón a Jesús. Entonces me lo van a poner a mí en una de estas cosas para que es que yo no puedo
Yo no puedo crear eso. Yo no puedo entender eso. Eso no me cabe. Entonces, los católicos tienen las imágenes y creen en esas cosas. La Biblia dice muy claro que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es una. También Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, si todo esto que nosotros vemos, que tenemos alcance, y si nos montamos en una nave y viajamos por 24 horas, entonces sigue. Y todas esas cosas fueron creadas por Dios. Entonces, ¿cómo yo puedo comparar a Dios? Imaginarme que yo voy a tener a Dios porque yo tengo una imagen. Eso como que no tiene sentido. Además, las imágenes son las que utilizan los ministros de Satanás. Yo sé que ustedes muchos han ido. Yo fui a donde un brujo. A mí me llevaron en una de mis problemas, de todos los problemas que tenemos. Yo visité uno. Pero ¿qué pasa? Que Dios tenía un plan conmigo. ¿Sabe lo que pasó cuando yo fui donde el brujo? Yo fui donde una bruja en el Ingenio de Santiago. ¿Y tú sabes lo que dijo ella? El viejo no me responde. Para que ustedes lo sepan. En una vieja, ahí en el Ingenio de Santiago, ahí, cerca del cementerio. El viejo no responde. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba marcado desde pequeño. Yo estaba marcado por Dios. Entonces, lo que le quiero dejar dicho es que, primeramente, la Biblia todos tenemos acceso, esa es una. Que Dios no hace acepción de personas, esa es otra. Y que usted no tiene que ser tan inteligente para saber que lo que usan los brujos para hacer amarre, para hacer hechicería, para hacer daño, usted no me puede decir a mí que usted puede tener a Dios en eso, que usted se va a comunicar con Dios con eso. Entonces, la tarea que yo le tengo a ustedes, los que están ahí y los que me van a escuchar, también recuérdense que esto lo subimos a YouTube, a nuestro canal de YouTube, Millones para Cristo, y también lo enviamos a una emisora radial en la República Dominicana. Ahora, ustedes los que están ahí, les estoy dejando esa tarea. Miren, si ustedes quieren ver si la Biblia es real, nada más tienen que tomar una nota, miren. Recuerde que la Biblia dice que varón y hembra lo creó Dios. Entonces, los dos pecados que están acabando con la gente son la idolatría. La idolatría, porque el que tiene imágenes es porque no tiene el Espíritu Santo. El que tiene imagen no habla con Dios, porque por eso fue que Jesucristo dijo, cuando ustedes oren, no sean como los religiosos que piensan que por sus palabrerías serán escuchados. En lo católico le enseñan, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Repiten todas esas cosas. Por ejemplo, lo que el ángel le dijo a María, eso se lo pone a usted para que lo repitan. Y usted no sabe lo que está haciendo. Ahora, el Padre nuestro, como Jesús enseñó, ustedes orarán así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero eso no es una cosa repetida mecánicamente. Eso es acercarnos al trono de Dios, reconociendo que el Padre es el soberano Dios y que no es ante cualquier cosa que nos estamos dirigiendo. Y cuando decimos Padre nuestro, lo estamos haciendo nuestro Padre. Entonces, si nosotros tenemos a Dios como Padre, no podemos practicar el pecado. Tenemos que vivir como hijos y tenemos que hacer como hijos, como dijo Jesucristo, que nosotros teníamos que aprender de Él, imitarlo a Él. ¿Entiende? Entonces, las desgracias de la vida, todas vienen por desobediencia a Dios, por desobediencia a su palabra. ¿Y cuáles son las desgracias de la vida? El desastre que hay hoy. Ahí está la pobreza, ahí está
la desintegración de la familia. Por ejemplo, vuelvo y les repito, los dos pecados que están acabando con el mundo son la idolatría y el sexo ilícito. La Biblia dice muy claro que quien se une a una ramera, un espíritu es con ella. Y quien se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, cuando usted tiene relaciones sexuales, usted está sin casarse, sin pasar por la iglesia y por el juez civil, usted le está celebrando culto a Satanás. Y cuando usted se junta con alguien, con una pareja, y vienen y se ponen a vivir sin haber contraído las nupcias del matrimonio, usted le está diciendo a Satanás: Satanás, ven, gobierna mi hogar. Entonces de ahí es que vienen todas las desgracias. Busque la mayoría de delincuentes, busque los problemas en la sociedad en todo el sentido de la palabra. Busque si... Ahora, claro, todas las reglas tienen su excepción. No va a ser todo al 100%. Busque para que usted vea si esos no son los problemas de la sociedad. El 90 y tanto % de los niños que andan por ahí deambulantes con toda clase de problemas, ya sea que se pullan, ya sea que usan aquello, que usan esto, que practican aquello, que se salen de varón y hembra, búsquelo. El 90 y tanto % crecen en un hogar donde no están papá y mamá, casados por la ley y por la iglesia, donde haya un hombre que provee para la casa y una mujer que esté al cuidado del hogar como una ama de casa. Y eso se lo trajo fue la liberación femenina, todos esos casos. Si usted quiere darse cuenta de la liberación femenina, fue en el año 1970. Y si usted quiere ver del año 70, póngale al año 90. Para que usted vea, ya le estamos dando 20 años, que ya eso de 20 años, eso no se usa. Eso no se usa. Pero le doy 20 años para no fallar. Busque cuántos del 90 para acá, cuántos se han casado. Busque cuántos hombres son responsables con su hogar. Busque cuántas mujeres andan vestidas en santidad, que no anden enseñando hasta la raíz cuadrada. Busque cuántos hogares están casados con su papá y con su mamá en los hogares. Y busque todas esas cosas para que usted vea que de ahí es que sale todo el desastre de la familia, literalmente. Le pongo esos datos. Entonces, ya con esta introducción, aunque es un poquito larga, le voy a hablar entonces de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque le quise resaltar que lo que entró ahí cuando Adán y Eva pecaron fue el ADN de Satanás. De ahí nacen todas las religiones, y cuando viene Jesús trae el evangelio. Por eso fue que Jesucristo, Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y eso es algo que está a la vista si usted no se quiere hacer el desentendido, porque usted sabe que de muchas personas que han sido la peor escoria de la sociedad y se han convertido al evangelio, y después han cambiado. Sí, usted lo sabe. Entonces vamos a entrar en materia ahora con la Reforma Protestante. Porque el Padre Luis Toro nos llama a nosotros los hermanos separados. Mire, la Reforma Protestante que se llevó a cabo fue en el 1947, en el 1547. Habían tres, por así decirlo, o cuatro, le podemos poner cuatro. Habían tres tigres, por así decirlo, que estaban vestidos de santos, y un hombre que estaba dentro de ellos que decían: pero no se me parece a la palabra de Dios, nada de esto. Entonces, mire, le voy a dar los nombres. Había un elemento, usted sabe que después que entró el mal ante el hombre, recuérdense que cuando Dios crea al hombre, Dios le pone todo en la mano. Después que peca,
lo saca del huerto del Edén, entonces, porque ya él le ha hecho un traspaso a Satanás. Entonces, Satanás utiliza el dinero para sobornar a la gente, para atraerlo. Satanás te hace creer que si tú tienes dinero, tú lo tienes todo. Y déjeme decirle, con dinero te puede comprar cosas, pero no puede comprar santidad, ni puede comprar vida. No puede comprar vida, puede comprar una cama, puede comprar algo, pero para cosas que llenen por dentro, usted no puede hacer nada, no hay nada que le sirva. Pues entonces vamos a hablar un poco de uno de los personajes clave que provocaron la reforma protestante de Martín Lutero. Eran tres. Se llamaba uno Alberto de Brandeburgo. La otra persona clave que estaba era Johann Texel. Ese decía que cuando la moneda caía en el cofre, el alma saltaba del purgatorio. Oiga, porque fue por el purgatorio. Fue por el purgatorio. El purgatorio literalmente que usted puede hacer lo que a usted le da la gana, puede vivir una vida como a usted le da la gana y no hay problema. Usted va y le dice, yo no sé si usted que usted como los perros que coge purga y le van a quitar la purga en el purgatorio. Eso es lo único que a mí que yo puedo entender. Porque una persona que tenga 5 sentidos, yo no sé cómo es que puede aceptar una cosa como esa, hermano. El mismo Dios se encarnó, vino y se hizo hombre, murió, le hicieron todo lo que él permitió que le hicieran, porque quede claro, él fue que se puso para que lo hicieran por amor a nosotros. Y entonces después usted va a venir a que lo saquen de pena y lo lleven a descansar. Mire, hermana, yo le digo a usted la verdad, mire, yo siempre digo que yo a esas personas que creen eso, yo le voy a ofrecer la venta de un gallo que pone huevos de oro. El que cree en el purgatorio me compraría a mí un gallo que pone huevo de oro. El que cree en el purgatorio. Ay, Dios mío, Padre. Comenzamos. Alberto de Brandeburgo. Desde su nacimiento hasta su arzobispado, que después se hizo obispo en Magnusia. Entonces vamos a hablar de Alberto de Brandeburgo. Su nacimiento fue en el año 1490. Alberto de Brandeburgo nació el 28 de junio de 1490 en la familia Hohenzollern, una de las casas nobles más poderosas del Sacro Imperio Romano Germánico. Era hijo de Juan Cicerón de Brandeburgo y Margarita de Sajonia. Desde niño fue preparado para una carrera eclesiástica y política, algo común entre los hijos menores de las familias nobles, o sea, de los poderosos que tenían dinero. Su educación y su formación. Recibió educación humanista y religiosa propia del Renacimiento alemán. Estudió teología, derecho canónico y administración eclesiástica. Pero más que un pastor espiritual, Alberto fue formado como un príncipe, un administrador y un político de alto rango. En esa época, muchos cargos eclesiásticos eran controlados por las familias poderosas. Ascenso rápido dentro de la iglesia. Gracias a su linaje y la conexión del poderío de su familia, en el 1513 fue nombrado administrador del obispado de Halberstadt. En el 1514 consiguió 2 cargos enormes: arzobispo de Magdeburgo gloria al nombre del Señor, arzobispo de Magdeburgo y arzobispo de Magnusia. Gloria a Dios. Magnusia era especialmente importante porque su arzobispo era uno de los 7 electores imperiales. Ahí está siempre la iglesia ligada a la política.
tenía poder político enorme y participaba en la elección del emperador. El emperador, usted sabe que la iglesia, en el 313, el emperador Constantino, la iglesia era perseguida. Entonces Constantino legaliza el cristianismo y ya pasa entonces de ser perseguido a perseguir. Gloria al nombre del Señor, pero eso es otra historia. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el gran problema, tenía menos de la edad requerida. Alberto era demasiado joven según el derecho canónico. Además, la iglesia prohibía acumular varios obispados al mismo tiempo. El poderío, usted sabe. Entonces, necesitaba dispensas especiales del Papa. Ya escuché. El Papa de ese entonces era León X. A ese se le llamaba el Papa edomista. El Papa que se daba la buena vida, tenía 3 hijos, se daban la vida del chupiute y déjeme el cabo, quebraron el banco de la Santa Sede, entonces tenían que inventarse una forma para colectar dinero, y ahí fue que nació el purgatorio, el decreto del purgatorio, que quiere decir la venta de indulgencia, o sea que usted puede comprar la salvación con dinero. Eso es lo que quiere decir. Cuando usted se muera, no importa si usted agarra y le quita la vida a alguien, le roba un par de millones y usted deja eso guardado y le dice, mira, eso es para cuando yo me muera, usted me celebra una misa y me saca de pena y me lleva a descansar. Ese es exactamente el purgatorio, no hay más nada. Ok, entonces, vamos a ver. El pago gigantesco a Roma. Para obtener esos cargos y permisos, Alberto tuvo que pagar enormes sumas a Roma. Pidió dinero prestado a la poderosa familia bancaria, familia Fugger. Los Fugger eran los banqueros más ricos de Europa. La venta de indulgencia, o sea, la propaganda del purgatorio, de que usted compra la salvación con dinero. Entonces aquí comienza el evento que detonó la reforma. Para pagar sus deudas, Alberto recibió autorización papal para promover indulgencia en Alemania. O sea, recibió el permiso del Papa actual, que era León X, Giovanni Lorenzo de Medici. Eso viene por ahí. Entonces, la campaña tenía 2 propósitos. Financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y pagar las deudas de Alberto de Brandeburgo, porque recuérdense que quien tenía el lío era el Papa León X, que se robó todo el dinero del Vaticano. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el predicador más famoso fue, quien le mencioné antes, Johann Texel. Texel enseñaba frases como: cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Oiga eso. Cuando le echan el dinero para la limosna, la ofrenda en la iglesia, el alma del purgatorio salta. Por eso es que yo le digo que el que cree eso me va a comprar gallos a mí, contando que ponen huevo de oro. Gallos, oiga, que ponen huevo de oro. Usted tiene que ser muy bueno o muy bruto o muy... La Biblia habla muy claro respecto a eso. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y dice en Juan 5:28 dice, pero que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado autoridad al Hijo de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, y no se maravillen de esto, porque vendrán la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Señor. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. No hay escala en el purgatorio. Es un vuelo directo. Mire, yo me río porque es que yo quisiera, mire, si yo creyera tanta torpeza como esa, pues yo fuera el hombre más feliz. Porque eso es como usted dormir, como usted vivir trancado en una rama, en un pinar allá en el Rubio donde yo era, en el monte para allá. Porque uno no. Ay, no.
Yo le digo a usted que mire. Ok. Entonces, repito la frase que decía el predicador más famoso de esa época, era Joan Tercel. Tercel le decía, cuando la moneda suena, en el cofre suena, el alma del purgatorio salta. Ay, papá. Esto causó enorme escándalo. Entonces, aquí entra, Martín Lutero entra en escena en el 1517. Entonces, miren, Martín Lutero veía las indulgencias como corrupción, manipulación espiritual, distorsión del evangelio. Entonces escribió las famosas 95 tesis y las publicó. Las 95 tesis eran 95 clave, o sea, 95 argumentos que todo lo que se estaba haciendo era en contra de la Biblia. En lo que las 95 tesis eran 95 versículos, por así decirlo, que todo lo que se estaba haciendo era en contra de la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Y dice que entonces las 95 tesis fueron enviadas precisamente a Alberto de Brandeburgo. O sea, eso es como usted decirle a un ratón que le cuide el queso. Buenas noches. Entonces, Lutero esperaba que el arzobispo corrigiera el abuso, pero Alberto envió las tesis a Roma, denunció a Lutero contra el Papa. Eso inició oficialmente el conflicto que terminó en la Reforma Protestante. ¿Por qué Alberto de Brandeburgo es tan importante? Porque él representa perfectamente los problemas de la iglesia medieval. Entonces, ¿cuáles eran los problemas? Acumulación de poder, compra de cargos, corrupción financiera, unión entre político y reunión, que ahí fue que, usted sabe que desde que el emperador Constantino legalizó el cristianismo para que no lo siguieran persiguiendo, cuando usted sabe que cuando Nerón, cuando todos esos emperadores malvados, todos los seguidores de Jesucristo lo mataron, lo eliminaron. Gloria al nombre del Señor. Entonces, estaba la unión entre política y religión, indulgencia, o sea, el purgatorio, la compra de salvación por dinero y el enriquecimiento eclesiástico. En muchos sentidos, Alberto fue el personaje que accidentalmente encendió la chispa de la reforma. Entonces, vamos a dar un poquito la línea cronológica resumido. En el 490 nace Alberto de Brandeburgo. Ya en el 513 administra a Halsbach. En el 1914 era arzobispo de Brandeburg y Magnusia. En 1514 paga enormes sumas a Roma. En el 1515 al 1517 promueve las indulgencias, que es la venta del purgatorio, la venta de la salvación por dinero. En el 1517 Lutero publica las 95 tesis y en el 1517 Alberto envía las tesis a Roma. Inicio de la reforma y inició la reforma y estalla el conflicto. Entonces, vamos a hablar entonces, ya hablamos del arzobispo. Entonces vamos a hablar del Papa ahora, del Papa León X. El nombre de este excelentísimo y guantanamero magistrado era León X. Ese era el gentilicio, creo que le llaman a eso. Ok, entonces las tres figuras fueron claves en los acontecimientos que provocaron la reforma. León X es el Papa del Renacimiento, Alberto de Brandeburgo, el arzobispo endeudado, y la familia Fouquet, los banqueros que financiaban el sistema. Juntos formaron una red de política, dinero, poder religioso y venta de indulgencia. Eso quiere decir la venta de la salvación por dinero. Y esa combinación terminó detonando la reforma. Entonces, el León X, desde su nacimiento hasta la reforma, la biografía de él,
Nació en el 1475, el 11 de diciembre de 1475, en Florencia, Italia. Su nombre original era Giovanni de Medici. Pertenecía a la riquísima familia Casa de Medici. Los Medici dominaron la banca, la política y el arte renacentista. Formación de este hombre. Desde niño fue preparado para el alto clero. Recibió educación en teología, filosofía y humanismo renacentista. Fue nombrado cardenal increíblemente joven a los 13 años por el poder político y financiero. Esto muestra cómo funcionaba la política eclesiástica del Renacimiento: poder familiar, influencia y riqueza. Ascenso al papado. En 1513 fue elegido papa y tomó el nombre de León X. Gobernó durante uno de los momentos más ricos y lujosos del papado renacentista. Su visión del papado, León X veía a Roma como centro político, cultural y artístico. Patrocinó el arte, la música y la arquitectura. Apoyó obras relacionadas con la Basílica de San Pedro. Pero el problema era, todo costaba enormes cantidades de dinero. La crisis financiera. El Vaticano tenía deudas, gastos gigantescos y proyectos costosos. Entonces León X apoyó campañas de indulgencia, o sea, la venta de la salvación por dinero, venta de cargos y acuerdos financieros. Aquí entra Alberto de Brandeburgo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como le dije, yo le dije que Alberto de Brandeburgo era el asunto de... fue el hombre que yo le dije, que le hablé antes. Y entonces ahí hicieron eso. Entonces cuando en 1517 este hombre, Martín Lutero, saca, ¿sabe? Ya se pone las pilas, entonces saca las 95 tesis. Gloria al nombre del Señor. Ahí, pues, si quieren, le puedo dar el nombre de las familias, que eran la familia Fugger, conocido como Jacobo Fugger, era el rico. Ese hombre se hicieron poderosos, controlaban las minas, el comercio, préstamos, finanzas imperiales, prestaban dinero a reyes, emperadores, papa, obispo, se convirtieron prácticamente en los banqueros de Europa. Relación con Alberto. Cuando Alberto necesitó dinero, los Fugger financiaron la operación a cambio que recibían pagos provenientes de la indulgencia, o sea, de las ventas de la salvación. Entonces, así fue que la religión, deuda, política y banca quedaron completamente mezcladas. El mecanismo que provocó la reforma, el sistema funcionaba así. León X necesitaba dinero, Alberto de Brandeburgo necesitaba pagar deudas y conservar cargos, y Fugger, la familia rica, que prestaban y cobraban intereses. Las indulgencias se le vendían al pueblo. Lutero denunció las indulgencias. Entonces ahí viene que la reforma protestante explota. Entonces, conclusión histórica: la reforma no comenzó solamente por diferencias doctrinales, también fue una reacción contra la corrupción financiera, comercialización religiosa, compra de poder espiritual y explotación del miedo al purgatorio. Y estas son las tres figuras, como le dije: el Papa León X, el arzobispo Alberto de Brandeburgo y la familia Fugger. Fueron el centro en el sistema que terminó provocando la reforma protestante. Con esto los dejo aquí. Ustedes saben, vuelvo y les repito para concluir,
que cuando el hombre cayó, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios habla claramente y dice que va a poner una guerra entre la mujer y la serpiente. Los que representan a la serpiente, obviamente, son los que viven de acuerdo a este mundo, los que no han creído en el evangelio, los que no se han arrepentido. Y les voy a aclarar algo. Quizás usted diga, pero yo conozco los evangélicos que son malos y conozco pastores que son malos. ¿Usted sabe por qué usted dice eso? Porque a usted no le interesan las cosas de Dios. Lo voy a desengañar ahora mismo. Mire, busque a Juan capítulo 10, versículo 10, para que usted vea que hay pastores y tigres que se enganchan a pastores. Y con esto no estoy diciendo tampoco que en la religión de la Santa Madre Iglesia, no le estoy diciendo que no hay gente buena ahí tampoco. Ahí hay muchísima gente buena, pero lamentablemente no se estudia la Biblia, no se le da acceso a la Biblia. Bueno, pues entonces vamos a ver si hay pastores que roban, sí o no. Dice, en Juan capítulo 10, versículo 7, dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El que por Jesús, nada más. La Biblia es muy claro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, dijo Pedro, el supuesto primer papa, que no fue ni batata ni yuca, contra más papa. Y hay otro que dice, eso es cosa, pero vamos a hablarle del punto. Dice, el ladrón no viene sino a matar, a robar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sigue diciendo Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús entregó su vida en la cruz por las ovejas físicas, pero los pastores de este tiempo tienen que dar su vida por las ovejas, no físicas, pero tienen que trabajar, no vivir del cuento. Ni de sinvergüenza robando dinero. Entonces mire cómo sigue. El ladrón, no. El buen pastor su vida da por las ovejas y dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Y vuelve Jesús y dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un solo pastor. Ahí ya está hablando de que aparte de los judíos, nosotros también íbamos a ser alcanzados. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde, y cuando usted le digan a hermanos separados, dígale, no, yo soy un evangélico santificado. Cuando usted digan que fue que el diablo dividió la iglesia, no, usted tiene todos los datos ahí. Gloria al nombre del Señor. Así es que síganos. También estoy en TikTok y en el canal de YouTube Millones para Cristo, para que a usted no sigan engañándolo. Dios le bendiga, Dios le guarde y shalom.